Vivencias. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Ya estamos con la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco para hablar de la obesidad, esa adicción a la comida, un problema emergente en la salud, ya que la obesidad representa un importante problema en la salud pública, no solo por el número de personas afectadas, sino también por las severas complicaciones médicas y también los costes sanitarios que esto ocasiona. Y según la Organización Mundial de la Salud, desde la década de 1980 hasta la actualidad se ha duplicado la existencia mundial de la obesidad. Muy buenas tardes, Ricardo, muy bienvenido. Buenas tardes. Sí, realmente tú hiciste un resumen esquemático, pero un resumen al fin y muy acertado. Porque la obesidad ya hacía unos 30 años ya veníamos diciendo que iba a ser la epidemia del siglo XXI, como enfermedad evitable y que la estábamos valorando, que las pautas alimentarias y las pautas nutricionales, digamos, que estaban adquiriendo las nuevas generaciones, nos iban a desencadenar en una epidemia que nos iba a tener unos costos inabordables, junto con el de la diabetes. Claro. Estas enfermedades que están asociadas, o sea, uno es una falta, obviamente, de una hormona, pero al tener un aumento de masa de tejido, o sea, obesidad, sobrepeso, es una bomba letal y realmente lo venimos hablando hace mucho tiempo, venimos tratando de educar de que la gente se alimente mejor, de que la gente haga ejercicio para evitar esto. Para evitar esto, y lo hemos tratado en otros programas, el tema de la obesidad, pero creímos conveniente contigo, Ricardo, porque de alguna manera hemos visto a lo largo, lamentablemente, de la pandemia, que las personas que sufren de obesidad o también de diabetes han tenido mayores problemas con el tema del COVID. Y a ver, ¿por qué? ¿Debido a qué es esto? Bueno, primero, tiene un metabolismo que está forzado. O sea, nuestra estructura física está estructurada para estatura media. Estatura media es 1,70, 1,70 y algo, 70, 75 kilos de peso. Entonces, nuestros huesos, nuestras estructuras, nuestro hígado, nuestro páncreas, es decir, todo nuestro sistema endocrino, nuestro sistema cardiovascular está estructurado, nuestro sistema articular, nuestro sistema circulatorio está estructurado para unas estaturas o un peso, una determinada masa corporal. Fíjate que si a eso le agregamos un 20, un 30, un 40% más, entonces es donde tenemos un metabolismo que está marchando forzado, y entonces cualquier patología, cualquier enfermedad que intervenga o que nos lleve a cierto estrés, nos descompensa. Entonces, el sobrepeso y el caso del obeso tiene una expulsión respiratoria más chica, más dificultosa. Entonces, metabólicamente también es más sensible. ¿Hola? Sí, te escucho, Ricardo. Te voy a preguntar, ¿por qué surge esta adicción a la comida? ¿Se debe a haber algún, digamos, repercusión que tenga la satisfacción, o sea, orgánica cuando comemos? ¿Qué es lo que se produce en el cuerpo? ¿Por qué es tan adictivo el tema de la comida? Lo que pasa es que hablar así, es decir, hay una adicción, es decir, no hay un solo fenómeno que nos lleve a un fin común, que es el sobrepeso, y el sobrepeso nos lleva a la obesidad. Claro. Sobrepeso, hablamos que tenemos hasta 20 o hasta 30 kilos de más, hablamos de sobrepeso. Claro. Por encima de 30 kilos de más hablamos de obesidad. Y dentro de las obesidades hay hasta la máxima, que es la obesidad mórbida, que son los excesos, los grandes, la gente que tiene un exceso de esa obesidad, que son arriba de 140 kilos, 150 kilos, donde todo es macro y donde las repercusiones también son mayores. ¿Qué pasó? Al no tener una causa única,
tampoco tenemos un tratamiento único, ni tenemos nosotros que podemos decir, mira, es esta la causa que nos lleva. Sabemos sí que hay una parte genética, que hay algún gen que se puede heredar, que es Claro. el tema de las adicciones, ¿verdad? Ujú. Sabemos que hay personas que genéticamente tienen una predisposición a las adicciones, y entre ellas puede ser el alcohol, puede ser una droga, puede ser la ingesta de alimentos. De alimentos. Y además alimentos hipercalóricos, porque lo que buscan es una satisfacción. Eso era mi pregunta, ¿no? Esa satisfacción, ¿por qué se produce esa satisfacción en el cuerpo cuando comemos grasas o carbohidratos Porque, o bueno, azúcar refinada? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se produce orgánicamente? no, lo que pasa es que venimos desde la época de que el hombre pasaba en hambrunas. Ujú. Entonces, la idea de las grasas, es decir, las grasas, los hidratos de carbono, o sea, todo lo que sea alimento hipercalórico, nos da cierta satisfacción y cierta, digamos, felicidad. Ujú. Es de alguna manera, la ansiedad, por ejemplo, nos provoca todo lo contrario. Cuando estamos ansiosos, ¿cómo tratamos de bajar la ansiedad? Muchas veces con ingestión de calorías, de sentirnos satisfechos, llenos. De hecho, a Ujú. veces hasta nos sentimos mal. Después de sentirnos bien, nos sentimos muy mal porque justamente estamos demasiado en exceso, ¿verdad? Claro, claro. Y y bueno, pasa con esto. La satisfacción, la serotonina que nos puede, o sea, las endorfinas que nos genera el sentirnos alimentados, en sentirnos plenos, vamos entrando en un círculo vicioso donde vamos aumentando la cantidad que vamos requiriendo de ingesta. Claro. Entonces es un proceso que es crónico, es evolutivo, y a veces cuando hablamos de dieta y uno ve alguna revista, ve alguna publicación y Sí, recomiendan la dieta de la luna, la del sol, la del astronauta, sí. la que tú le pongas, ¿verdad? El nombre. El nombre que quieras, Sí. vemos que todas hacen el fenómeno del yo-yo. O sea, A ver bajo cómo es 20 y eso. subo 30, porque son efectivas, y bajar dentro de todo es lo más fácil. Yo como menos calorías que las que voy quemando, ahora, ¿yo estoy ganando en salud o me estoy enfermando? Claro. Ese es el tema, ¿verdad? Sí, sí, porque además esto lo hemos hablado contigo en otras oportunidades. Hay que ir bajando de acuerdo a una dieta médica gradualmente, porque también el organismo, si bajas muy de golpe, también puede sufrir consecuencias graves, ¿no? Claro, pero es que el mecanismo, el organismo se fue adaptando al sobrepeso y se fue adaptando a la ingesta, y nuestra psiquis también está adaptada. Tenemos que ir modificando la ingesta, los hábitos y ir acostumbrando nuestro psiquismo. O sea, acá tiene que ser multifactorial. Por lo Claro. tanto, el bajar de peso, a veces nosotros mismos en esto debemos pecar también que en algún momento decíamos, bueno, no, pero usted tiene este sobrepeso, pero a usted le gusta comer, usted puede. Es medio decirle, usted puede darle el ánimo y decirle, nos sentíamos bien diciéndole, bueno, o le indicábamos una dieta o le dábamos un pase a la nutricionista, el cual le indicaba la dieta Claro. y le hacía los controles, y con eso de alguna manera nos quedábamos tranquilos, veíamos que el paciente empezaba a bajar, pero después el paciente se aleja. ¿Por qué? En parte por vergüenza, porque después que bajan 5, aumentan 10. Porque si no le tratamos la ansiedad, si no le tratamos la Claro. causa última que le provoca la necesidad, De comer, claro. El terminamos problema de angustiados. fondo, digamos, por el que el paciente come. Claro, pero el paciente tiene cierta tendencia, hay muchos pacientes, no todos por supuesto, Sí, cierta tendencia a la adicción. Entonces, claro. o es la adicción al alcohol, o es la adicción a comer, y bueno, y muchas veces las harinas, por ejemplo, los días así grises en invierno, ¿qué se Sí. invita? A comer más elementos grasos, el caso de los bizcochos, el caso de las tortas fritas, todo ese Qué tipo de cosas. rico, Ricardo. Y bueno, alguna vez nos dejás pecar, como siempre. Todos Estamos decimos, acostumbrados a que en algún permiso nos das tomar una tacita de chocolate caliente. por supuesto, porque debemos tratar de ganarnos al paciente hasta que el mismo paciente, en uso de su razón y porque vea y valore lo que ha avanzado, él mismo no se lo permita. Diga, yo no puedo parar si empiezo a comer esto y sufro más por los días que no los como. Entonces, a veces hay que ser un poco estricto
O sea, no es Claro. punto de entrada, ir negociando. Siempre Ir negociando, claro. si fumamos, yo qué sé, 2 cajillas de cigarrillo y pasamos a fumar 10 cigarrillos, bueno, no ganamos del todo la guerra, pero estamos muy cerca de la victoria total, ¿verdad? Es Ahora, decir, convengamos, Ricardo, que hemos empezado a hablar del tema de la pospandemia, que estamos a un paso cada vez más cerca, pero tampoco ha sido estos 2 años nada fáciles para las personas que sufren de ansiedad o algún tipo de alteración del sistema nervioso, cosas que podrían traer aparejado también que el tema de la obesidad se vea agravado con todo el tema de la pandemia. Por todo esto que hemos hablado, este efecto de la cabaña, de encontrar en casa el lugar, el refugio, y nos hemos pasado encerrados en las casas, ¿y cuál es la diversión? Hay veces comer, la claro, satisfacción. es que hay que buscar el momento, hay que buscar cómo motivar a la persona, Ujú. porque en un momento tan lábil como ahora, importante es preservar la salud, que la gente Claro. tenga sus conductas para evitar complicaciones severas. Evitemos hacer cambios bruscos. Entonces tenemos que irlo conversando, debemos tratar de no perder la conexión con la parte médica, y el médico debe tener la suficiente cintura para ir planteando la posibilidad e ir motivando a la persona, pero no llenemos más de angustia, no le llenemos a una persona que no Claro. puede salir, que tiene miedo, porque el miedo es realmente, vamos a ponerle el nombre, es miedo a enfermarse y a tener una Sí, evolución y una enfermedad que te lleva a la muerte, claro. ¿verdad? Sí, Entonces, además, tenemos a ver, miedo de la Ricardo, también enfermedad. esto lo hemos hablado contigo. Al principio eran casos que salían, eran números que salían en el noticiero, pero a medida que pasó toda esta pandemia y ha pasado el tiempo, ya nos ha empezado a tocar, no son números, son personas que conocemos, son Exacto. familiares, es gente cercana o somos nosotros mismos. Entonces ya las cosas cambian. No, pero además gente cercana, que era la gente mayor, que bueno, lo agarró, lo descompensó. Después fue gente que no era tan mayor. Ujú. Hablamos con una persona el viernes y el domingo lo ingresaron al CTI y el martes falleció. Digo, Terrible. y después vamos gente que, el caso de las embarazadas, Ujú. que también vimos que el embarazo, sabíamos que con la gripe teníamos un peligro inminente, pero no había experiencia, porque primero no se sabía la enfermedad, y las embarazadas habían estado un poco por fuera de estos cuadros, y en la medida que empezaron a infectarse, también tuvieron evoluciones tórpidas, evoluciones en mujeres jóvenes. Obviamente una mujer embarazada es una mujer joven, un joven que termina muriendo él o muriendo el bebé, y a veces los dos. Claro. Entonces ahí es donde no podemos nosotros agregarle angustia a lo que Ujú. estamos viendo ya, y sí tenemos que ir informando a la gente diciendo, mire, tratar de no perder el contacto, ¿verdad? Pero decirle, bueno, tú tenés un sobrepeso, vamos a tratar de ir en la medida de lo posible, cuando puedas, empezar a moverte un poco, empezar a restringir ciertos hidratos de carbono, después evitemos con los fritos, y empezar a reeducar un poco la alimentación, es decir, no un poco, a reeducarla, ¿verdad? A reeducar Claro, esa claro. Y nutrición, capaz que también pero requiera de un tratamiento multidisciplinario, no solo con psicólogos, psiquiatras, esto, dietistas, o sea, un conjunto de médicos esto sin ayudando a este paciente que a veces es muy difícil de salir. Esto sin duda alguna, el grupo debe ser multidisciplinario y cada vez se amplía más, porque al principio, cuando empezó, por ejemplo, el fenómeno de Cormillot, él te hacía Sí, una dieta nutricional y tenía un apoyo psicológico en el cual ponían un psicólogo, pero hacían terapia de grupo, se apoyaba el mismo grupo. O sea, tal las cual. reuniones Era iban con haciendo. grupos que una vez por semana se reunían. Claro, lo hacía a nivel de una clínica privada y los famosos gordos anónimos que se reunían Sí. y en base a la misma experiencia que me han tenido en Alcohólicos Anónimos, se iban estimulando, iban dando, porque en la medida que iban bajando, porque la idea es que no decayera el estímulo, pero hoy por hoy que estamos llenos de angustias, Y necesitamos un aislados, psicólogo Ricardo, de también. angustia y que creo que el mayor sentir es ese poder volver a reencontrarnos, a estar en grupo, todo eso está afectando de alguna manera. Sí, sí, pero además acá necesitamos un psicólogo,
porque debemos, además de motivarnos en el grupo, debemos motivarlo personalmente, Claro. y además el saber decir que no. Tú vas a un supermercado y Sí, hay que ver una góndola de snacks y de todo lo que sean elementos de copetín o de galletitas, y hay una oferta cada vez más grande. Además, claro. vamos a decir la verdad, son ricos. Sí, sí, Empezamos a sí. comer uno Y son y no llegamos adictivos al final. además, son ricos y adictivos. Yo, Pero por eso mismo, no diciendo que son una porquería, que es comida chatarra. claro, Sí, nosotros llegaremos a la conclusión que es comida chatarra, pero debemos conocer la potencia del enemigo, lo claro, fuerte del enemigo. El caso de los refrescos, tienen una cantidad de azúcar enorme, tienen unos elementos que nos provocan cierta adicción. La idea es no empezar, claro. es decir, tratar de restringirlo tratando de no empezar. El caso del alcohol, es decir, los alcoholes de alguna manera la publicidad las están, que ahora no pueden promover elementos de actividad física o saludables, ¿verdad? Claro, Antes se claro. asociaba con la juventud, ¿te acordás que antes? Sí, 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 que el tema del alcohol lo vamos a tener que tratar porque es otro tema bastante Pero complejo y que preocupa y ocupa, que a veces vienen de la mano también estas adicciones a la comida, al alcohol, no están separadas como bien tú bueno, decís. lo que te decía, el tratamiento hoy por hoy multidisciplinario, también ahora, además se agrega, además de la nutricionista, porque debe tener un control de lo que va, porque no hay que sacarle todo de golpe, nunca debe pasar hambre la persona, debe sentirse plena, Claro, satisfecha, para no agregarle angustia. Entonces el ajuste debe ser semanal. Y sí, sí. además de eso, hay que agregarle un preparador físico o como le quieras llamar, por educación Sí. física, en fin, alguien que le controle y que le haga hacer una actividad física controlada para que empecemos a vencer al enemigo desde la base, desde el sedentarismo. Bueno, esto Entonces, que estás diciendo, me acuerdo tanto de ti, porque, por ejemplo, a veces que salgo a caminar y veo personas, con exceso de peso o exceso de años corriendo como si estuvieran 0 km y digo, no escucharon al doctor Ricardo Velasco en su columna Vida Sana, porque realmente me dan pánico de que les dé un paro cardíaco y queden ahí secos, ¿viste? Y mucha gente se pone a hacer ejercicio, esto es bueno que lo hablemos y lo recordemos sin haberse hecho un chequeo, una supervisión con alguien que les guíe una rutina o si es adecuado que salgan a correr, cómo está ese corazón, porque es muy importante esto que estás diciendo. claro, es que primera cosa es que tenemos que definirnos. Cuando alguien que quiere hacer actividad física, decirle, mire señor, ¿la actividad física es buena o es mala? Es buena. Entre estar Claro, quieto y estar con una actividad, más vale que esté activo. Ahora, usted, ¿cuánta actividad física ha hecho en su vida? ¿Cuánto hace que no hace actividad? ¿Qué claro, actividad tiene planificado hacer? Entonces, de acuerdo allí, una cosa es una persona que ha tenido actividad física y que no tiene tanto sobrepeso, que claro. tiene su aparato cardiovascular adaptado. Además, todos llevan, vamos a entendernos, un chequeo igual. Claro. Solamente que va a partir de distinto, va a tener un hándicap distinto, aquel que ya ha tenido actividad física, que Ujú. tiene ya su tracto respiratorio, ¿qué estado de salud tiene? ¿Cómo Claro. está desde el punto de vista metabólico? ¿Cómo está la persona con la presión? La otra Sí. cosa, salimos a correr, y tú los verás, al mediodía y envueltos en nylon, con esa Ay, sí, campera de sí. nylon, porque así transpiro bastante y así pierdo 2-3 kilos. Sí, Señores, sí. pierden 2-3 kilos de agua. El agua no adelgaza, el agua Claro. se debe reponer, ¿verdad? Tal cual. La obesidad o el sobrepeso es grasa, el agua es necesaria. Por lo tanto, todas esas cosas que ponemos para transpirar y esas fajas y eso, realmente ayudan a nuestro desequilibrio. Claro. El Sí, sistema sí, sí. cardíaco es un Ah, sistema cardiovascular, por lo tanto necesitamos un sistema hidráulico, necesitamos líquido, necesitamos que bombe el hidratarnos, corazón, claro. la sangre. Cuando nosotros perdemos líquido, estamos forzando nuestra actividad, nuestro aparato cardíaco y nuestros riñones. Entonces, ahí es donde podemos el riesgo de colapsar, es decir, porque muchas veces no es lo mismo hacer ese tipo de locura, digamos, a los 20 años, que si la Sí, persona es sana, si más o menos está en una etapa de desarrollo, y hacerlo a los 50, o claro. hacerlo a los 60 o a los 70.
Sí, sí, donde sí. ya tenemos un sedentarismo más crónico, más marcado, y si no tenemos actividad, debemos hacer, claro, un chequeo y Un mucho más chequeo y estricto. empezar en forma gradual. Ricardo, respecto a esto que estamos hablando del tema de la obesidad, recientemente se hizo un estudio sobre obesidad y adicción a la comida y me gustaría compartir algunos datos clínicos de los pacientes que son los siguientes y que quiero que tú los analices si podés. Los datos clínicos son los siguientes de estos pacientes que tienen en común, analizados y publicados sobre obesidad y adicción a la comida. Eran pacientes que tienen una gran preocupación por la comida, comer en exceso a pesar de los riesgos para su salud es una de también sus motivaciones, perder el control sobre la ingesta, un malestar que se hace cada vez que hacen régimen de adelgazamiento, deterioro también en la vida social debido a ese sobrepeso, cronicidad del trastorno y también tendencias que es muy común a las recaídas. Todo esto se vio en distintos pacientes que de alguna manera tenían obesidad y adicción a la comida. ¿Qué Claro. nos podés decir al respecto? Bueno, primer concepto, aquello que decíamos, o que se decía, que lo popular decíamos, los gordos son felices. Yo Ujú. como y me siento feliz. Soy un gordo feliz. El gordo no es feliz. El que es feliz podrá ser feliz, pero no por comer es más feliz. Entonces, además, la discriminación social sí la sienten. El punto de vista metabólico también lo sienten. Uh-huh. La angustia que les lleva el sentirse discriminado los lleva a comer. Entonces, es apagar un incendio con nafta. Claro. ¿Porque cómo? Porque estoy angustiado. Y me angustio y aumento de peso porque estoy comiendo. Entonces, es entrar en ese círculo. Y cada recaída, cuando yo le mando una dieta, si la Sí, persona está mal estructurada, mejor dicho, más que una dieta, un régimen nutricional, sí, ¿verdad? Que implica un poco más que eso. Si la persona se siente con el apetito, con hambre, con sensación de hambre, de ansiedad, eso le va a generar ansiedad, le va a generar malestar, angustia. Entonces tal vez baje de peso, pero la recaída va a ser peor que la enfermedad que teníamos. claro. Entonces es lo que es el defecto que antes cometíamos, que de alguna manera lo cometimos todos, porque ya te digo, todos decíamos, perfecto, usted puede, mire que esto es imponerse un poco, deje el pan, deje esto, permítase esto. Él debe saber si se debe permitir. Debemos compartir con el paciente, compartir con la otra parte, pero él es el que tiene que tomar la posta. Si no hay voluntad Claro. de la parte del paciente, no vamos a lograr nada. Debemos motivarlo. La habilidad del médico es darle conocimientos básicos y la habilidad para conquistarlo. Claro, De que sí, la sí, sí. motivación sea lo que nos lleve a de que cumpla y de que, bueno, y en la medida nosotros también, pequeños premios vía nutrición, con un régimen bien hecho, que no pase angustias, que no pase Claro. apetito, que no sientan hambre. Es que más vale, esto lo hemos dicho también otras veces contigo, más vale que sea más gradual, que lleve más tiempo a esas dietas que son súper efectivas, pero que en realidad a la larga terminan no siendo efectivas porque vuelven a recuperar el peso, entonces de nada sirve bajar tan de golpe, más vale lento y gradual y con una guía médica y Claro, contención también, no es que solo guía, debe ¿no? ser gradual, porque entre otras cosas, nosotros lo estamos bajando el número de calorías que ingiere, pero no debemos bajarle la cantidad de vitaminas, de sales minerales, Ujú. elementos que son importantes para la salud y el bienestar de la persona. Claro, Entonces debemos hacer un equilibrio para que esta persona no lo tengamos debilitando y terminemos nosotros enfermándolo, claro, ¿verdad? Yo te decía que inclusive está y está descrito en la medicina de toda la vida lo que es el famoso gordos sanos, sí, de tallas más grandes, que son generaciones de tallas más grandes, y que todo lo que le hemos dosificado está normal. Y claro, nosotros, porque nos parecía o porque no entraban en la talla media,
los obligábamos de alguna manera, gente que estaba sana, que estaba bien, que no era una angustia, que son de talla grande, en vez de miden, yo qué sé, 1,95, 2 metros, y pesan tanto y tienen... Entonces, el índice de masa corporal, si lo midiéramos, tal vez no estuviera tanto en exceso. Claro. Porque justamente el índice de masa corporal es el que toma en cuenta eso. La estatura toma en cuenta varias cosas. Y Claro. esos son los que hay que controlar. Entonces, A todo esto que estás diciendo, cabe agregar que se ha impuesto de alguna manera los talles ya no son los de antes, porque un S o un M o un L ya no son los S de antes, ahora hay XXS o XXXL, entonces ya los talles están como... los parámetros han cambiado totalmente y eso de alguna manera han habido modificaciones a nivel de las leyes para que abarquen, porque pasaba que muchas personas con tema de obesidad no encontraban tallas y bueno, se fue modificando para que hubiera talles más grandes, ¿no? A nivel de la industria de la moda y de la confección. tema, y yo creo que ustedes lo hablaron también allí con la persona que habla de la vestimenta. Con Analía, sí. Con Analía, y creo que lo han tratado muy bien, porque la verdad, la parte industrial o comercial, los talles S son cada vez más chicos, y los talles, y en realidad, si tenemos una sociedad que está aumentando de peso, que está, de alguna manera, está padeciendo una enfermedad, Claro. no debemos combatirla haciéndole talles cada vez más chicos para hacerlos sentir que no se pueden vestir, para discriminarlos más, o para cobrarles económicamente distinto. Hasta tal talle le cobro tanto, y de otros talles especiales, ya les llamaban especiales, les cobraban un plus. Claro. Entonces eso discrimina más. O sea, eso era a nivel de industria, lo cual era muy reprobable. Muchas leyes ahora, todavía acá en la Argentina existe una ley que se deben tener todos los talles y todos deben tener el mismo precio. O sea, si tú encontrás como dices, una chomba que sale 500 pesos, en todos los talles debe salir 500 pesos y deben tener por lo menos una de cada talle. Claro. Acá que yo sé que se promovía que hubieran todos los talles, pero si uno busca y va y ve, yo no sé si la gente realmente de talle grande consigue. Realmente esto habría que hacer un estudio de mercado. Ricardo, Sí. Es un placer escucharte, pero se me fueron los minutos. Y yo estoy viendo eso mismo también, este es un tema que nos da para mucho, hablando del punto de vista médico, del punto de vista metabólico. Yo no quise entrar en cuáles son las hormonas, porque me parece que iba a aburrir un poco a la gente, y no, acá lo que sirve más es saber que tenemos un problema, ponernos en manos de la persona adecuada, empezando por el médico de cabecera. Ahí debemos encabezar un equipo que es multidisciplinario, pero sin la voluntad del paciente no hay nada. Bueno, nos vamos con eso que creo que es muy importante. La voluntad del paciente es todo. Entonces, apelemos a la voluntad del paciente que tiene sobrepeso para que pueda dirigirse a su médico tratante y comenzar el tratamiento. Muchísimas gracias, Ricardo. Un placer, como todos los jueves. Vivencias.